Vamos a deducir la matriz derivada de la función compuesta. Ya. Entonces, para eso vamos a definir lo que es diferencial. De una función de varias variables, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos una función que va de uso conjunto de Rn en Rm, ¿no? Esta es una definición general para cualquier función. Sea x sub 0 elemento de U es abierto, y sea f diferenciable en x sub 0. Entonces, se dice que el diferencial de f en x sub 0, denotado por df de x sub 0, está dado por... Esta es una definición. Entonces, en funciones de varias variables, el diferencial en un punto se lo define como la matriz derivada de f, evaluada en ese punto, por el vector incremento, ¿no? De h es el vector incremento de f. Por el momento vamos a definir lo que es el diferencial, porque más adelante vamos a hacer unas aplicaciones. Me interesa, a partir de esta definición del diferencial, deducir lo que es la matriz derivada de la composición. ¿Ya? Entonces miren que el diferencial, digamos en concepto, es similar al de una variable, porque uno dice en funciones de una variable, que el diferencial de la variable dependiente y es la derivada por delta x, ¿verdad? Sino que en este caso, como es una función de varias variables, yo digo el diferencial del vector imagen es igual a la matriz derivada por el vector incremento. ¿Ya? Como por definición la función es diferenciable y eso implica que la matriz derivada exista, entonces el diferencial está definido para las funciones que son diferenciables. Vamos a partir de la definición del diferencial de la función compuesta. Entonces el diferencial de la función compuesta evaluada en el punto x sub 0, de acuerdo a esta definición, sería ¿qué cosa? La matriz derivada de la función compuesta, que es lo que no conozco, ¿sí? Evaluada en x sub 0 por el vector h, donde h sería el vector incremento de la función de partida, ¿no? Entonces aquí sería h es el vector incremento de la función g, de las variables de g, porque estamos suponiendo pues de que la función compuesta existe, entonces sus elementos del dominio son los elementos del dominio de la función de partida, que es la función g. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el diferencial de f o g de x sub 0. Ahora, también recordemos lo siguiente, f o g de x sub 0 a qué es igual, es f evaluada en g de x sub 0, ¿verdad? Eso sabemos nosotros por composición, por definición de composición. Entonces, si yo quiero el diferencial de f o g
en x sub 0, eso es igual al diferencial de f evaluada en g de x sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Que esto es igual a esto. Entonces el diferencial de esta función es igual al diferencial de esta función. Pero el diferencial de esta función f, cuyo elemento del dominio es g de x sub 0, también le puedo aplicar la definición de diferencial, que dice es la matriz derivada de la función f, pero evaluada en ¿quién? En g de x sub 0. ¿Ya? Por el vector incremento que le vamos a poner h, le vamos a poner aquí h'. ¿Y quién es h'? Claro, o sea, h' es el vector incremento de las variables de f. Claro. Es el vector incremento de las variables de f, porque estoy expresando la composición como f de g de x sub 0, ¿no? Entonces el elemento del dominio de f es el elemento que es imagen en g. Entonces h' es el vector incremento de las variables de f. Ahora la pregunta es, ¿y quiénes son las variables de f? No, son las imágenes de g. ¿Ya? O sea que este vector h', yo también puedo decir que es igual al diferencial de la función g evaluada en x sub 0. Porque ¿de dónde sale la variación de las variables independientes de f? Recuerden que en la composición las variables independientes de f son las variables dependientes de g. ¿Ya? Entonces, como este vector h' es el vector incremento de las variables independientes de f, y esas variables independientes de f son las variables dependientes de g, eso quiere decir que en h' está el diferencial de la función g, evaluada en x sub 0. Porque este vector diferencial g de x sub 0, por definición, me da la variación que tienen las variables dependientes de la función g. ¿Sí? O sea, la variación del elemento de la imagen de la función g. Pero la variación del elemento de la imagen de la función g es a su vez el vector variación de las variables independientes de f. ¿Sí? Porque recordemos que g es dominio para la función f. ¿Ya? Entonces la variación que tiene el elemento de la imagen de la función g se convierte pues en el vector que tiene la variación de las variables independientes de la función f. Entonces este h' es el diferencial de g evaluado en x sub 0. Entonces si reemplazamos eso aquí, tenemos que esto es igual a la matriz derivada de f evaluada en g de x sub 0 por este vector que es diferencial de la función g evaluada en x sub 0. Y otra vez aplico la definición de diferencial aquí. ¿Cuál es el diferencial de la función g? Entonces, por definición, el diferencial de la función g sería la matriz derivada de la función g, evaluada en x sub 0, por el vector h. ¿Pero cuál h? Ahí sí, el vector h que tiene los incrementos de las variables independientes de g. Entonces ese es h. Aquí la clave es recordar que en la composición, ¿no?, los elementos que son imagen de la función de partida se convierten en el dominio de la función de llegada. Y lo mismo pasa con el incremento de las variables. Entonces este h' es el vector incremento de las variables de la función f. Pero las variables de la función f son las variables dependientes de la función g. Por lo tanto h' es el diferencial g por el diferencial g de x sub 0. Y por definición, el diferencial g en x sub 0 es la matriz derivada de g en x sub 0 por h.